El contacto extraterrestre no es un acontecimiento religioso. Sin embargo, por supuesto, debido a la organización que en este mundo domina, bien sabido por ustedes, y quienes no lo saben, lo intuyen porque buscan la verdad, han puesto un velo de creencia y fanatismo gracias a las organizaciones religiosas de gran poder en este planeta. Y ese es el caso del contacto de Fátima. Hoy, desde Portugal, y precisamente en Fátima nos encontramos para hablar de este tema con todos ustedes. Bienvenidos. Sabemos del asunto de, vamos a ponerlo entre comillas, la aparición de la Virgen en mayo de 1917, exactamente el 13 de mayo. Y a partir de ahí y durante 6 meses, cada mes, hasta el 13 de octubre de 2017, 3 pastorcillos se entrevistaron con, reitero, la Virgen María, la cual les entregó mensajes que en la multitud de la población de aquí, de Fátima, pues se hicieron, por supuesto, correr largas distancias hasta que la cantidad de personas que en la última aparición llegó bajo una fuertísima lluvia, como lo registran las diferentes imágenes, fotografías del evento, convergieron en tal lugar para poder presenciar ese acontecimiento. Y por supuesto, la historia es fantástica, es maravillosa, pero debemos comenzar por el punto que es clave para entender este fenómeno. Primero, de por medio en toda esa historia hay una profecía. Y al estudiar dicha profecía y compararla con las profecías de Jesús, las de otros contactados del Xielho y las de los últimos 12,000 años, nos damos cuenta de una cosa. Esta profecía converge en todos los puntos de advertencia y anuncio que el Xielho necesita anticipar a la humanidad terrestre. Y, bajo esa óptica, es necesario concluir que este mensaje procede de la misma fuente que ha traído la profecía a la Tierra. Y eso no es otra cosa que la organización estelar del Xielho. Y sobre ella, el anciano de los días, del cual Apocalipsis 19:10 advierte que el Espíritu de Jesús es a su vez el espíritu de la profecía. Teniendo en cuenta todo esto, es necesario concluir que esto no es un acontecimiento religioso bajo ninguna condición. Esto es un acontecimiento para toda la humanidad porque ello no era una virgen. Se trataba de una mujer de las Pléyades, una que décadas después reaparecería como Semyase, el contacto ya referido en otras transmisiones y en una específica en la cual hablamos del tema o asunto de Billy Mayer y su contacto con esta organización y específicamente con esta mujer de las Pléyades. Ella es espada de Miguel Arcángel. Significa esto que es guerrera de las huestes de Miguel que combatieron el dragón en la batalla del cielo referida en el Apocalipsis, aquella que hace 150 millones de años se dio para darle fin a la rebelión en el espacio exterior y concluir tal batalla en el planeta Tierra, como clarísimamente el Apocalipsis 12 del 7 al 9 lo refiere. Semyase estuvo en esas batallas.
Semyase es mensajera de profecías junto con Gabriel. Lo que aquí en la tierra llaman ángeles, las personas, son verdaderamente estos individuos pertenecientes a esta organización estelar, que además son, pongámosle un término comprendido por nosotros, soldados de un gran ejército. Pero más que soldados y más que ejército, son guerreros de las huestes de Miguel, que son del cielo y están muy, muy disgustadas, muy enfadadas y con muchos deseos de terminar lo que sucedió allá hace 150 millones de años. Así lo dice el mismo Apocalipsis 19, que Miguel llama a las aves del cielo y les dice: vengan, vengan a comer carne de reyes, de poderosos, de capitanes, de ricos y todos los que gobiernan el mundo de Lucifer. Es decir, que no tendrán piedad con la rebelión que invadió la tierra. Semyase con la humanidad es dulce, como también lo es Miguel y todos los hombres o ángeles del cielo. Y en esta profecía que se le ha atribuido a ella, entendiéndola como una virgen, no como lo que es realmente, es posible comprender la necesidad que tienen de lo alto que nosotros entremos en el entendimiento final. Por eso los he invitado en esta transmisión desde esta pequeña habitación de un sencillo hotel en Fátima, lugar que hemos recorrido durante el día, para también hacer una investigación profunda del asunto, de la historia y por supuesto contársela a ustedes en una futura producción. Estamos haciendo la transmisión de hoy en vivo y en directo, con la finalidad de profundizar en la profecía de Fátima, específicamente en el tercer mensaje. No sin antes decirles a ustedes que la organización que en este caso desde Estados Unidos existe, llamada Men in Black, y puesta en películas como primado negativo para que ustedes, por supuesto, consideren que no existe. Esa organización es real y es la encargada de ocultar todo tipo de pruebas que en torno a los acontecimientos extraterrestres sucedan en la Tierra, por supuesto, para que ustedes jamás tengan esa información y puedan seguir siendo los extraterrestres un asunto de ciencia ficción y toda la gente pensar que es la única en el universo. Bueno, así como existe esa organización con el tema OVNI, la organización, sin especificar cuál, pero se sobreentiende de parte de ustedes, religiosa, que hace parte de la política y la económica y la militar, también es un brazo ocultista del asunto extraterrestre, puesto que cuando es posible que ciertos tipos de contacto, especialmente cuando se trata de una figura femenina, como es el caso de Semyase, entonces todo es cobijado por el manto religioso para ponerle el vestido de Virgen María a tal aparición y vender la historia que comienza siendo real como una pseudo profecía, efecto de el amor de la Virgen María, que necesita que sus súbditos no ofendan más a Dios. Y la forma de no hacerlo es rezando más, asistiendo a la misa y otra clase de consejos semejantes que no son originales de este contacto ni profecía, pero que fueron insertados por esta organización poderosa de la religión terrestre para así, exponiendo la evidencia del contacto, nadie sepa que realmente se trató de un contacto estelar, sino de una advocación mariana. Y por ende, se oculta la verdad a la vista de todos. La única forma de sacarla a la luz es estudiando el mensaje línea a línea
y conectándolo con la realidad actual para poder comprender el propósito del mismo y, por supuesto, su procedencia. Aquí, y para ustedes, tengo preparado el tercer mensaje de Fátima. Vamos a revisarlo. En la primera parte advierte que el orden espiritual está ausente de este mundo y Satanás reina por todas partes y ordena la marcha de los acontecimientos. Se clarifica, por lo tanto, y quienes me han escuchado antes ya lo saben a la perfección, que Satanás es una organización nominada así por los hombres del Sheol en el Apocalipsis. Lo llaman Satanás, serpiente antigua, diablo, y se dice que engaña al mundo entero, que tiene gran ira porque el tiempo que le queda es poco, muy poco. Él lo sabe y ordena la marcha de los acontecimientos en sentido de sus propios planes y proyectos, ubicar a su rey de Israel en la posición de gobernante mundial. Esa es la cúspide de sus logros y están caminando con la Agenda 2030, con cada paso del nuevo orden que dejó de ser una conspiración, porque hace 20 años decirlo era cosa de locos, ahora todo el mundo lo ve, y lo que todavía suene a cosa de locos, dentro de poco lo verán. Así pues, la marcha de los acontecimientos es el control mental sobre la población terrestre, totalitario y absoluto para dominarla en todos los ámbitos de su vida y su pensamiento. Eso es lo que buscan los de esta organización. ¿Y cómo ordenaron la marcha de los acontecimientos? Bueno, tal control totalitario sobre la humanidad, ustedes podrían considerar que ya existe, pero francamente no. El hecho de que estén viendo esta transmisión hoy es una prueba fehaciente de ello, porque el libre pensamiento, la posibilidad de escudriñarlo todo y retener lo bueno, la de investigar, el razonamiento lógico para un sabio proceder en tiempos de guerra y la posibilidad de decidir y discernir dónde está el engaño y dónde la verdad, es todavía una facultad de la inteligencia humana de la cual ustedes son dueños. Eso se necesita anular por completo. La anulación total del albedrío y del libre pensamiento por medio de la manipulación mental es indispensable para evitar que los buscadores de la verdad, los que no están convencidos, no por fanatismo, sino porque no hay un patrón o un modelo lógico en las historias que las noticias nos cuentan sobre los hechos sucedidos, y que definitivamente no es posible creerlos a menos que se sea completamente ciego. Esa capacidad humana de la inteligencia se tiene que eliminar para poder ejercer una gobernabilidad sin riesgos sobre las naciones. Toda la agenda del nuevo orden va encaminada hacia un sistema de identificación que tenga escondido ese sistema de control humano, mental, de forma completamente invasiva en nuestro organismo. Bien, dicho esto a manera de introducción, el principio de ese plan tuvo su inicio el 11 de septiembre del año 2001. Porque este acontecimiento, fatal indiscutiblemente, lamentable de forma decisiva, en el que murieron muchas personas, no es lo que ustedes han creído que es. Porque nuevamente, lo que se ha creído es que fue un atentado por parte, pero de las fuerzas enemigas, para no repetir la historia y redundar en ella, que ustedes ya la conocen, del gobierno de Estados Unidos. Más bien,
a juzgar por lo que sucedió a partir de ahí con las naciones, no solo con la estadounidense, y por el discurso del presidente de turno de aquel momento, que su síntesis es la siguiente: todos ustedes, los países del mundo, deben tomar una decisión. O están con nosotros o están con los terroristas. Esas fueron sus palabras en la primera alocución después de la caída de las torres. Quiere decir que el que no estuviera de acuerdo con Estados Unidos está con los terroristas de acuerdo a ese discurso como tal. Y por defendernos del terrorismo, ellos ofreciendo su defensa a las naciones tenían todas que estar de parte de ellos, convertirse en sus aliados ideológicos inclusive. Como tal, desde ese momento comenzó el control mental sobre la humanidad, que es capaz, por la ignorancia, por la inocencia, de dar incluso su propia libertad a cambio de que la defiendan de aquello a lo que más le teme. Y conociendo esto, estos gobiernos del mundo y quienes los dominan, provocan el miedo a través de un acontecimiento terrible, algo llamado la doctrina del shock, para que la investigue. Y generando ese shock en la población, inmediatamente El Salvador tiene todas las de ganar. Este acontecimiento no fue un ataque terrorista. Fue un atentado programado por el mismo gobierno que sufrió el ataque, o más bien la misma nación que fue la verdadera víctima.